Gracias, Jessica Acevedo. Bueno, agradezco a la comunidad no ágida de México. Agradezco también profundamente a Radio No Ágida Brest, de sus directores Jorge Hernández y Ana Hernández, que recibieron y aceptaron nuestra invitación para estar en esta noche. El tema de hoy, que vamos a llevar a cabo, no voy a hablar mucho, más van a hablar nuestros invitados, obviamente. Me quería dar un preámbulo. El tema de hoy es los no ágidas y los medios de comunicación. Entonces, cabe la pregunta, ¿comunicar qué? ¿Por qué? Porque uno que en el judaísmo nosotros no hacemos proselitismo. O sea, vos nunca vas a ver a judíos yendo casa por casa, con una Torá y preguntándote, ¿has oído de Moshe? ¿Okay? ¿Has oído las mitzvot de Moshe? Vamos a hablar hoy día de la mitzvot de Moshe. Nosotros no hacemos. Hay muchas razones por las cuales nosotros no hacemos proselitismo. Y de ahí vamos a aprender si los no ágidas, al igual que nosotros, pueden hacer proselitismo o no hacer proselitismo. Y esa es una tarea que en realidad yo le voy a dejar a cada uno de ustedes, según su conciencia. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? ¿Por qué? Porque en realidad no está escrito, ¿ok? No hay ningún pasaje en la Torá, pasaje en el Tanaj, ni siquiera en el Talmud o un Midrash que nos enseñe o nos ordene que le digamos a los no ágidas que no pueden hacer proselitismo. O sea, no parece. Pero sin embargo, para nosotros sí. Escrito que nosotros no podemos hacer proselitismo en el Talmud, en todo el Shabbat, en el Tanit, etc. Hay muchos pasajes que nosotros, porque hay muchas razones por las cuales nosotros los judíos no hacemos proselitismo. Y esto nos llevaría horas y horas poder explicarlo. Pero yo les voy a dejar una sola razón y ustedes ya van a sacar sus conclusiones. Hay razones históricas, razones filosóficas, razones, no sé. Pero una de ellas es que, a diferencia de otras confesiones religiosas, ellos te ofrecen la salvación del alma. O sea, vos tenés un alma que está perdida, ¿okay? No sé, llámense por multitud de pecados y errores, y estás separado de su Dios, de su deidad, y por lo tanto, como vos no podés hacer nada, necesitas un, entre comillas, salvador, ¿no? Necesitas a un príncipe azul, ¿no? Que te despierte con un beso y te lleve al paraíso. ¿Okay? Eso es lo que te ofrece. El judaísmo, nosotros no creemos en la salvación del alma. El judaísmo, por ende también, en este caso el monarquismo, nosotros creemos en la corrección del alma. Hemos venido a este mundo para corregirnos, lo que lo primero se llama tikkun olam. Tenemos que hacer una reparación, una corrección. Y para eso vos no necesitas un salvador. Porque la corrección no lo va a hacer otro por vos, la corrección la vas a tener que hacer vos mismo, preparándote, estudiándote, leyendo la Torá y confrontándote la voluntad de Hashem con tu voluntad, en qué nivel estás, en qué estás fallando, y esa es la manera que vos te corregís a vos mismo y después vas a corregir al mundo. ¿Okay? La diferencia de otras religiones es que primero van y corrigen al mundo y después ellos se corrigen. ¿Okay? Entonces, vamos a ver unos ejemplos, porque esta pregunta también me lo hizo un alumno allá en Argentina, y que fue justamente gracias a él que me dio la idea para hacer este shiur, este corto shiur. ¿Qué sucede con los no ágidas? Los no ágidas pueden hacer proselitismo. En realidad la palabra convertirse, ¿okay? En hebreo se dice ger. ¿Qué es convertir? Convertir es transformar algo que en el pasado no lo era, y con esa transformación vos pasás a ser algo después. En otras palabras, si vos no eras cristiano, te convertiste y ahora sos cristiano. O sea, antes no eras cristiano, te convertiste y ahora sos cristiano. Antes vos no eras musulmán, te convertiste y ahora sos musulmán. Lo mismo sucede con el judaísmo. Antes vos no eras judío, hay gente que ha hecho la conversión, el giur, y ahora es judío. Para los no ágidas, no existe el término que antes no eras no ágida y que ahora vas a pasar a ser no ágida. ¿Por qué?
Porque ser Noaj es tener una identidad. Es un descendiente de Noaj. Y todo el mundo desciende de Noaj, a no ser que vivamos entre nosotros con unos aliens, no alienígenas de otros planetas que no desciendan de Noaj. Como Dios hizo un pacto con Noaj, él, para toda su descendencia, todos sus descendientes son Benei Noaj, hijos de Noaj. Por lo tanto, cuando vos conversás, platicás con alguien que quizás no practica las 7 mitzvot, ¿okay? O falla en una de ellas, la mayoría falla en idolatría, otros fallarán en robos, fallarán en asesinato, inmoralidad, o blasfeman contra Hashem. La mayoría, ¿no? Digamos, en las naciones que practican una idolatría o un tipo de idolatría. Que ahí está algo que Hashem no ha ordenado. Por lo tanto, esta persona no se va a convertir en no ágida porque ya lo es. Lo único que nos toca hacer es que ellos, por así decir, redescubran, ¿okay? Su identidad. Ese es el principio. Veamos unos ejemplos. Y voy a citar a Noah, ¿okay? El primer Noágida. Abraham, Abraham Avinu, en su etapa de Abraham en la Hei, en su etapa de Noágida, porque Abraham fue un Noágida, 75 años de su vida fue Noágida, sobre todo en Harán y en Ur de Kasdim, en Ur de los Caldeos. Quiero hablar también de personajes de Shem y Eber. Quizás ustedes habrán escuchado bastante de Shem y Eber. Shem es hijo de Noah, Eber que también viene a ser nieto de Shem. Y también un personaje noágida muy importante en el Tanaj, que era Job, que hay todo un libro con respecto a él. Empezamos con Noah. Noah recibe palabra de Hashem que va a destruir la humanidad, que va a destruir el mundo y que tiene que hacer un arca y que tienen que subir a ellos. Noah hace el arca y mientras en esos 120 años él hablaba, en este caso a sus semejantes, a las otras criaturas, de que Hashem va a destruir el mundo, de que necesitan hacer Teshuvah y que tienen que subirse al arca. No le hicieron caso, los únicos que subieron fueron él, su esposa nada más, sus hijos Shem, Ham y Efet y sus respectivas esposas y algunos cuantos animales. Entonces vemos aquí que hay un tipo de mensaje en el cual el Noágida sí les puede compartir. ¿Y cuál es? Que necesitas hacer Teshuvah, necesitas arrepentirte. ¿Okay? No les habló, ¿no?, de que tienes que hacer tantos tipos de ayuno y cosas espirituales de la Kabbalah, porque no también lo sabía, hacer cosas místicas, no. Algo tan simple como hacer Teshuvah y subirte al arca. Por lo tanto, el primer compromiso que tiene que tener el Noágida, uno, es que tiene que construir su Teba, tiene que construir su arca. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que pertenecer a una comunidad Noágida. Pero si vos no estás inmerso en el trabajo, no estás involucrado en tu comunidad, en una arca, porque arcas hay muchas, y no estoy en contra de ninguna de ellas, no quiere decir que la única arca, la verdadera, no sé, la comunidad Noaje de México, y nadie más, no. Hay muchas arcas, pero vos tenés que involucrarte con una. Tienes que desarrollarte, comprometerte, desarrollar esa comunidad, porque esa es tu arca, esa es la arca donde vos vas a hacer subir a los demás. Pero si vos vas a estar subiendo de arca en arca, yéndote que quiera allá, el jueves me voy a esta arca, el domingo me voy para esta arca, primero tienes que definirte a vos mismo, definirte, tener las cosas claras, y después ya podés hablar con otras personas. Segundo caso, Abraham Avinu. Abraham, en Harán, está escrito en el mensaje de decir que cuando Abraham subió a la tierra de Israel, él vino con todas las almas que él y Sará habían hecho en Harán. ¿Okay? Entonces tenemos dos cosas. Abraham hablaba de monoteísmo a los varones. Sarai en ese momento, hablaba de monoteísmo con las mujeres. Y eso es algo también muy importante. Un tema de recato que los caminos no tienen que guardar. No podés como varón hablarle solamente a las chicas, ¿no? O como mujer hablarle solamente a los varones, ¿no? Hombres y hombres, si vos tenés un mensaje que difundir, difundirlo con un varón, con otro varón, con uno de tu mismo género, como lo hacía Abraham. Y lo mismo con las mujeres. Si vos tenés el mensaje de los 7 preceptos, ¿no?, compartirlo eso con una amiga, una vecina, una conocida. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y el tema es, ¿cuál era el tema que mayormente hablaban
Abraham y Sara, que hay un creador y que hay alguien que maneja el mundo. Por lo tanto, no tiene por qué practicar idolatría. Y estos eran los mensajes de Abraham Avinu. Estrategias, muchas. Ellos tenían su carpa en medio del desierto, abrían todas las puertas, por así decirse, si habían puertas, no eran tiendas, ¿no? Todas las paredes de sus tiendas, dice, mirad, para que la gente no se cansara buscando dónde es la entrada. Y ellos en medio del desierto les recibían y les daban un plato de comida. Y cuando vos pones un plato de comida, eso nosotros hacemos mucho en el judaísmo, con nuestros hermanos que están un poco alejados de la Torá, tienen que escucharte, ¿okay? Al menos por la comida. ¿Okay? Quizás tu discurso no sea tan agradable o un poco aburrido, pero se van a quedar escuchándote porque has puesto un plato de comida. Entonces, al momento que vos hables, el tipo, digamos, de difusión es, no sé, invitar a un Starbucks, ven, te invito a mi casa, voy a hacer un asado, no, o vamos a un restaurante, invito un desayuno, un almuerzo, una cena, y ahí comenzás a platicar. O en tu misma casa, abrir las puertas de tu casa y recibir, y eso es una manera también de difundir el monoteísmo, que hay un Dios que maneja, hay un solo Dios y creador, creador, y en este caso que dejen de idolatrar. Ese fue el caso de Abraham y Sara. El caso de Chen y Eber es mucho más complejo. Chen y Eber tenían una yeshiva, de un estudio. ¿Por qué? Porque ellos por inspiración divina, porque eran profetas, por Ruach HaKodesh, por la inspiración divina, ellos ya sabían que había la Torah. Y ellos ahí, en su yeshiva, su centro de estudios, de todos aquellos perseguiendo los mandamientos que iban a venir muchos siglos después con sus descendientes, ya le hablaban cosas de secretos de la Torah. Entonces, si vos vas a reunir a noágidas o personas que quieres que vos descubran tu identidad noágida, no vas a hablar de lo que dice la Kabbalah, de que le escuché el Raptal y que la espiritual es el azúcar, no te van a entender. Por eso es que Shem y Eber no admitían a cualquiera, solo admitían a los descendientes de Shem. Entonces, el tener una yeshiva, entre comillas, noágida no aplica. ¿Por qué? Porque no era para todos los noágidos. Recuerden, Noah tenía 3 hijos, Shem y Ham y Jafet. El único que hizo fue Shem. Y no entraban, no invitaban ni a los descendientes de Ham, ni a los descendientes de Jafet. Todos eran descendientes de Shem. Por lo tanto, era digamos, un prototipo, ¿okay? Por así decir, de lo que iba a ser el judaísmo más adelante. Que Dios estaba preparando a los descendientes de Shem y Eva. Pero se puede aprender, si vos querés difundir conceptos profundos, no lo puedes decir a cualquiera, solo vas a confundir. El último es yo. Y yo, por el libro de Job, vemos que él tiene, Dios le envía ciertos problemas, dificultades, no se mueren los hijos, perdió todos sus bienes, sus riquezas, incluso en su cuerpo, presentaron llagas. Y él recibe la visita de 3 de sus amigos, que conocían a Sem. ¿Okay? Y empiezan todo un debate, todo el libro es un debate filosófico increíble, que en verdad no dista para ser no judío, no se distancia mucho de los pensamientos que tiene Jamín. Pero los argumentos que usa yo para defender su fe, para defender su creencia, son tan profundos, ¿no? Que incluso se meritó tener un libro del Tanaj. ¿Eso que nos enseña? Que lo primero que si vos querés ir y difundir el mensaje del monoteísmo, vos tenés que prepararte primero. Vos tenés que prepararte para que puedas defender tu fe. Y esa quizás es una ventaja que ustedes tienen, porque ustedes salir de una religión, sea cual sea, y no me interesa tampoco saberlo, pero saben en qué cosas estaban mal y vos podés, digamos, refutar esas ideas erróneas, contrastadas obviamente con la Torá. Tu libro dice esto, pero la Torá dice aquello, entonces, pero si vos no sabés, ¿no?, defender, en este caso, los 7 preceptos, defender la Torá, entonces, por lo tanto, prepárate primero antes que vos te pongas a difundir. ¿Okay? Ahora, para cerrar toda esta idea, no sé si me puedes ayudar, Jesse, con la imagen. Hay un texto, o mejor dicho, una Mishnah en el Talmud, un tratado muy conocido, y quizás ustedes lo han escuchado, esta Mishnah. Esta Mishnah se encuentra en el Pirkei Avot, en el Tratado de nuestros padres, o la ética de nuestros padres. En el Pirkei Avot, en el capítulo 1, en el Perek 1, en la Mishnah número 12, dice así lo siguiente.
Hillel Omer dice, Avrei mitalmidam se Aarón, Oeb Shalom, Ve'odeb Shalom, Oeb Atbriot, Umekorban la Torah. ¿Qué quiere decir esto? Hillel solía decir, sé o trata de ser como los alumnos de Aarón, Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, que amaba la paz, que perseguía, Rodef, la paz, que amaba a todas las criaturas, a todos sus semejantes, y los acercaba a la Torah. Hay muchas interpretaciones, ¿ok? En el chat, es decir, en lo literal, es que los alumnos de Aarón aman la paz, ¿no? Las persiguen en la paz, aman a todos sus seres queridos, a sus criaturas de la humanidad, y los acercan a las cosas de ser. ¿Ok? Ahora, yo no les voy a pedir que, o sea, si yo voy a empezar a difundir algo, no basta con decir, no, peace and love, no, yo amo la paz, ¿no? Y con mi banderita blanca y la paloma blanca, que yo quiero y rezo por la paz en el Medio Oriente, es una parte. Pero en realidad la palabra shalom significa también la palabra shalem. Shalem significa recto, shelimut, completo. ¿Quiénes son los alumnos de Aarón? Más allá de amar la paz, son aquellos que aman la rectitud. O sea, esas cosas que son torcidas, a mí no me gustan. Odio las cosas torcidas. Odio, no sé si se utilizan esta palabra en México, chueco, ¿no? Pero sí lo usamos. Algo que está chueco, ¿no? Algo que está torcido, que no está enderezado, ¿no? Entonces, cualquier alumno, cualquier monoteísta creyente, lo primero que tiene que hacer es odiar las cosas que no son rectas. Por lo contrario, amar las cosas rectas, la rectitud. Y luego dice, una vez que vos ya descubriste que odias, en este caso lo torcido, que amas las cosas rectas de Hashem, las cosas rectas que están en la Torá, sus mitzvot, tienes que perseguirlo. Y perseguir, ¿ok? Perseguir otra vez la rectitud. No solo que yo la amo, sino que la sigo. O sea, porque una cosa es, ojo, me gustan las mitzvot, me gustan los 7 preceptos, pero otra cosa es cumplirlo. Yo tengo que perseguirlo, tengo que involucrarme, tengo que estar en ese camino. Una vez que ya amaste, que sigues el camino, luego dice que amaba a todas las criaturas. Y ojo, que el Talmud a nosotros los judíos nos está diciendo, ¿no? No dice oer a todos judíos, o sea, amaba a todos los judíos. No, dice a todas las criaturas, judíos y no judíos. ¿Y cómo se expresaba ese amor a los judíos? Ume korban la Torah. Es decir, que los acercaba a la Torah. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros bueno, trabajamos y hemos tomado en serio este trabajo, no solo de guiar a los miembros de nuestra comunidad, sino también a los no judíos, a los no ágidos. Lo único que nosotros hacemos es corban la Torah, es acercarlos a la Torah. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros no está en llevarlos al destino final. ¿Qué significa acercar? O sea, por ejemplo, si yo voy de Beersheba a Jerusalén y me voy a la carretera para que alguien no sé, tirando dedos, que alguien me haga el favor de jalar, que pongo la expresión, ¿okay? Y de volante, ¿no? Que me acerque a Jerusalén, puede que pare un autobús o pare un coche y me dice, yo te puedo dejar en Betchem. Ah, ok, déjame en Betchem, que está antes de Jerusalén. Ya después yo continúo mi camino. El trabajo, digamos, el tipo de proselitismo que nosotros hacemos con los no ágiles, o que ustedes deberían practicar, es simplemente acercarnos. ¿Qué significa acercar? Como lo hacía Abraham Avinu, como hacía quizás Noah y Dios, simplemente es dejarle, digamos, esta expresión, ¿no? Poner el bichito, el azuquita era así. Porque yo estoy seguro, completamente seguro, y ustedes analícense, cómo ustedes llegaron al camino del Noah. ¿Cómo ustedes llegaron a seguir los 7 preceptos universales? ¿Fue alguien a su casa y les predicó? Yo estoy seguro que ustedes mismos lo descubrieron. Como lo descubrió Abraham. ¿Cómo Abraham descubrió a Hashem? Mirando la naturaleza, viendo las estrellas, viendo el sol, viendo la luna, solamente con ver. Y de manera autodidacta, por así decir, de manera propia, sin ayuda de nadie, él se dio cuenta que había alguien que manejaba el mundo. Por
Por lo tanto, ustedes tienen que dejar de ahí, como diciendo ahí, acercarlos, que ellos mismos después continúen su camino. Nosotros no estamos para aquí para imponer. La Torá nos impone, la Torá expone. Los 7 preceptos también se deben exponer, se deben divulgar, pero no estar allí, no que te voy a visitar todos los días, te voy a llevar, no ven a mi comunidad. Simplemente acércalo. Está escrito en el Pirkei Avot. Ahora sí puedes cerrar la imagen. Gracias, Jessy. Entonces, esa es la labor, acercarlos a Torah, que la misma gente se dé cuenta de las cosas erróneas que ellos practicaban y comiencen ellos mismos a investigar y ver vídeos, escuchar a ciertos audios y si tienen una Torah, porque ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Cuando la persona, vos los has acercado a la Torah, empiezan a descubrir y ustedes mismos se dan cuenta de las cosas torcidas en donde estaban. Entonces ahí comienza a amar a los que aman, el que ama la paz, o sea, el que ama la rectitud. Ellos van a empezar a amar la rectitud. Me decía, oye, ¿verdad? ¿No? Esta es cosa recta. Este texto se contradice con la Torah. Y solito van a ir dejando la idolatría. Entonces, por lo tanto, no hay un tipo de proselitismo de ir casa por casa y vamos a reunir a todos los noágidas en un parque y hacer un círculo y vamos a cantar estas cancioncitas y con un bombo y con un megáfono, ¿no? Decir, primera ley, ¿no? No vuelvas a amar con Hashem. Segunda ley, ¿no? O vení, acepta a Noah como tu Señor y Salvador, o a Moshe como tu Señor. No vamos a hacer nunca. Simplemente es acerquen a la gente a Dios. Ese es el único trabajo. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos en Quizá con diferentes comunidades. Los acercamos, nada más. Ya se me dicen, pero me han dicho que en el centro que estamos estudiando el Sefer Vayikra, ¿saben? El Sefer Vayikra habla de los Kohanim, y una alumna me dijo, de Argentina también, me dijo, me han dicho que solamente es un libro tan sagrado que no hay nada para los demás. Vaya. En toda la Torá, en cada mitzvot, en cada pasaje del Talmud, en cada pasaje de Midrash, hay detrás hay un mensaje espiritual para todas las naciones también. Y ese es el trabajo, la pega, la chamba que nosotros tenemos. Darles ese mensaje, y eso es lo que nosotros lo han podido, los que nos siguen por estos años, estos 7 años, han podido experimentar que sí hay un mensaje para la humanidad en cada mitzvah, en cada pasaje de la Torá, escrita o en este caso oral. Entonces, por lo tanto, ya saben, ya tienen ustedes, el tipo de proselitismo que se debe hacer es simplemente acercarlo. Y para eso necesitamos medios de comunicación también. Por eso que yo quiero saludar primeramente, darle la bienvenida a Jorge y Ana Hernández, que vienen haciendo un magnífico trabajo en Radio Mágida Bresle. Primero quiero que se presenten para que lo podamos conocer. Quizás muchos en sala ya lo conocemos, pero adelante Jorge, adelante Ana, podrían presentarse. Muchas gracias, estimado More Daniel. Muchas gracias a todos por invitarnos y compartirles el tema de la red no álgida, sus inicios, su objetivo, hacia dónde vamos. Pero, y también, bueno, presento su servidor Jorge Hernández, Fortín de las Flores, México. Mi esposa me acompaña. Está acá mi esposa Evelia Hernández, que también ha sido parte fundamental, no solamente de mi familia, sino también de la red no álgida y de mi corazón, por supuesto. Está mi hermana Ana Hernández, también mi hermana Hanna también. Y en su momento también nos acompañó nuestro hermano Moisés Hernández también en la radio. Pero bueno, ¿qué les parece? Nos gustaría ir platicando esto también. Bueno, cedo también el micrófono a mi hermana. No sé si también quiere saludarlos antes de continuar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, estimado More, Daniel, querida Jessie Acevedo. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación para poderles compartir un poco sobre los no ágidas y los medios de comunicación, en este caso, Radio No Ágida Breslev. Y pues realmente usar adecuadamente los medios de comunicación, pues significa hacerlo con integridad, respeto y un sentido de responsabilidad eh, moral. Y esto incluye, pues, no difundir odio o violencia y procurar siempre promover la verdad, la justicia y el bien común. Debemos tener muy bien claro, mis queridos amigos, que los medios deben ser una herramienta para construir puentes entre las personas y fomentar valores universales, como ya sabemos, la paz, el respeto mutuo y el reconocimiento de un creador uno y único.
Y pues realmente nosotros lo que queremos es unir, acercar a toda la gente que está en diferentes países, que por medio pues de la radio no ágida podamos tener esa unión. Por eso creo que cada mensaje que compartimos, pues ahora sí que es con mucho cariño para todos ustedes, buscando siempre el bien y la armonía con los 7 preceptos universales que tenemos, que nos guían a nosotros no ágidas. Y pues bueno, ahora me gustaría cederle el paso a mi hermano Jorge para que nos platique acerca de los inicios de la radio. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermana. Me gustaría platicarles la historia completa de la red no ágida a grandes rasgos y en algunos momentos a detalles para poder contestar todas las preguntas. No es la historia oficial, es la verdadera historia de la red no ágida. Y quiero comentarles algo que creo muy importante. Les agradecemos a todos porque nos dicen directores de la red no ágida. Lo que yo creo es que el Eterno, Hashem, es el director de la red no ágida y a través de esta plática que quiero mostrarles, ustedes verán si realmente quién es el director de la radio. ¿Somos nosotros o es Hashem? Es así como los invito a que se traigan sus palomitas. Sí, está mi esposa a un lado. Esto se va a poner bueno, de veras. Queremos transmitirles no una versión oficial, no algo. Nosotros no somos demasiado, no somos cuadrados, sí, y queremos transmitirle todo lo que nosotros tenemos para transmitir como no ágidas y toda la alegría que tenemos para difundir, pero de esa forma está mi esposa, no me dejará mentir ni tampoco exagerar, está mi hermana Hanna también, que ya sabe mucho de la historia de la radio, y también los invito a que me interrumpan si por ejemplo, nosotros usamos muchas expresiones aquí en México, estimado More Daniel, si utilizo una expresión para nosotros común en México que para usted no tiene un significado, por favor interrúmpame, por favor, y si hay algo que yo digo que a lo mejor necesitara explicarse un poco más, ustedes me digan, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es decir, vamos a tratar de armar una plática y queremos, lo que queremos demostrar es que Hashem es el director de la radio y hacia dónde vamos, donde ya lo veremos al último, a ver si podemos sacar algunas conclusiones. ¿Les parece bien que iniciemos esta plática de esa forma? Órale. Bien, en el nombre de Hashem haremos y lo lograremos. En el nombre de Hashem haremos y lo lograremos. En el nombre de Hashem haremos y lo lograremos. Y bueno, el primer acercamiento que nosotros tuvimos al pueblo de Israel, a la Torá, fue en una comunidad en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en donde ellos tuvieron el mérito de que llegó un rabino para visitarlos. Esa comunidad no era noágida, esa comunidad tampoco era yudí, esa comunidad era cristiana con estudios de raíces hebreas, ¿sí? Entonces, nosotros nos invitaron, nosotros veníamos del cristianismo, y entonces llegó un día y llegó el rabino, nosotros íbamos llegando. Y fue algo muy interesante. El primer punto, íbamos entrando en la puerta y en ese momento escuché al rabino que estaba rezando unos salmos, en hebreo natural. En ese momento es como cuando uno llega a su casa y se conecta al wifi del celular. Empezaron en mi alma, empecé a escuchar los salmos y empezó como una comunicación bidireccional. Yo conocía los salmos, yo sabía lo que estaba diciendo, los salmos yo me los sabía, pero yo no acababa de entrar y ni siquiera de sentarme, y era como haber llegado después de irme a Estados Unidos muchos años y regresar a México y regresar a mi casa y escuchar el sonido, sí, de canciones mexicanas o el aroma de la comida de mi mamá, decir, wow, qué ricos frijolitos, cuántos años de no haber comido la comida de mi mamá, sí, o sea, estoy de regreso en casa. Entonces entramos y yo estaba consciente de eso, pero por eso me llamó mucho la atención, porque nosotros ni siquiera acabábamos de llegar, de sentarnos en nuestros asientos cuando la comunicación se había establecido. Entonces eso me llamó mucho la atención. Estuvimos en todo en la reunión y bueno, pues eso fue digamos que el primer chispazo de conexión con la Torah, con nuestra identidad. Pero como yo les comentaba, esa comunidad no era no ágida, tampoco era judía y era cristiana con raíces, pero tenían el mérito que los visitaban los rabinos. Y entonces a través del señor Lino Hernández, su alma se elevada, a través del señor Apolo Hernández, su alma se elevada, a través de mi papá Roberto Hernández, su alma se elevada, encontramos la comunidad de Coscomatepec, Veracruz, con el señor Moshe Enamorado. Allá tuvimos, después de años, la oportunidad de que nos visitara otro rabino, el rabino Yahiel Saide y estuvimos con él.
mi esposa, todos estuvimos aquí y esa fue la segunda vez que tuvimos la oportunidad de poder estar con un hijo de Israel platicando, que nos transmitiera el conocimiento de la Torah. Y eso también para nosotros fue una gran alegría porque ahora él nos explicó la identidad que tenemos, la identidad no ágida. Entonces eso fue una doble alegría. Nosotros llegamos aquí a la casa Fortín y dijimos, wow, llegamos, ya estamos aquí, estamos en el camino. Eran las 1 de la mañana más o menos. Terminamos de cenar, terminamos, ya era casi para dormirnos, eran las 2 de la mañana. Y en ese momento yo decía, ¿cómo es posible que el conocimiento de la Torá no la conozca la gente? Yo quería que ya amaneciera, quería irles a ir a ver a mi familia, a mi hermana, a mi papá, además mis hermanos y decirles, ya déjense de cosas, por favor, este es el conocimiento. Quería yo platicarle a mis amigos, inclusive, como decía hace un momento nuestro querido Moré, yo casi casi salir a tocarle las puertas a las personas, oigan, de veras, etcétera. Ese era mi pensamiento, esa era mi idea en ese momento. Y la idea que tenía en ese momento era, se me ocurre una idea un poco, yo creo que fuera de lugar, imprimir folletos, imprimir por qué lo que ellos creen no es así, porque no deben de creer en JC y con todos los argumentos terminé de armar y según yo iba a ir a dejar esos folletos de casa en casa, ¿sí? Para poder tratar de desmentir esa idea. Entonces estaba listo, ya casi eran más de las 2 de la mañana, eran casi las 3 de la mañana, y estaba listo, hagan de cuenta que así como en las caricaturas, que alguien dice, ja, 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 ahora sí van a saber lo que es bueno. Estaba listo para imprimir, vi todo, estaba listo, la impresora, todo listo, dicen, agárrense, porque ahora viene lo bueno. En ese momento yo estaba listo para imprimir la tecla de Enter, para empezar a imprimir y se escucharon unos toques muy fuertes. Voy a hacer los toques para que más o menos se dé una idea. Se escuchó algo así. Dentro de la casa, nosotros tenemos un perímetro, una barda. Y en ese momento saltamos, ¿no? Mi esposa que está aquí presente no me dejará mentir, ella se despertó, estaban los niños. Y dice, ¿quién está tocando en la puerta? Y de pronto era una señora que estaba en estado alcohólico, con todos los pelos parados, y estaba gritando. Y decía, buscaba una persona. ¡Ey, sal, sal! Entonces nosotros dijimos, disculpe, ¿a quién busca? Es que busco a tal persona. Disculpe, es que aquí no vive la persona. Oiga, pero ¿cómo entró a mi casa? Y estaba la señora, se puso a llorar, se puso, etcétera. Y ya después decía mi esposa, aquí presente, dice, vamos a llamar a la policía. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Mejor la dejo salir. Le digo, sálgase, mire, nada más sálgase y ya no pasa nada, ¿no? Y ya, cerramos, y, nos repusimos del susto, pasó como 1 hora, ya para eso ya era más tarde y ella se fue a dormir y yo regresé a apagar mi computadora, pero dije, ah, ya me acordé. Yo estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba listo para imprimir los folletos para llevármelos mañana. Y de pronto me hizo una pregunta. ¿Por qué justamente antes de imprimir los folletos, por qué llegó la persona? ¿Por qué me interrumpió de esa forma? Eso me hizo meditar. Entonces, la idea la abandoné y me fui a dormir, nos fuimos a dormir. Y se quedó ahí, la idea quedó inconclusa, ya no hice nada. Es como si el Eterno me hubiera dicho, oye, calma, 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 calma. Ese no es el momento, esa no es la forma, así no es como quiero que me sirvas. Entonces tuve que abandonar la idea y nos fuimos. Pasó el tiempo. Entonces después ya llegaron unos compañeros, llegó la idea de la radio no ágida, porque yo de todos modos quería difundir, queríamos hacer el conocimiento de la Torah y fue ahí como empezó a llegar la idea de la radio y empezamos a desarrollarla junto con el licenciado Carlos Carrillo, junto con la licenciada Cindy Holguín y empezamos a hacerla. Después ya llegó el rabino Yehiel Zaide, que tuvimos el gusto de que nos casara en 2017, en diciembre. Se la mostramos y nos empezó a decir, sí, adelante, eso es lo que deben de hacer ustedes, deben de difundir, deben de hacer todo eso. Después empezamos nosotros a hacer la difusión de la radio Nájida, pero solamente poníamos música, poníamos contenidos, pláticas y a veces nuestras reuniones, pero no tenían, la radio Nájida no era otra cosa, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ya no se pudo hacer reuniones, ya no podíamos hacer, no podíamos conectarnos. En ese momento es como todos pues encerrados en nuestras casas, sin poder hacer reuniones.
encendimos la radio para poder rezar entre nosotros a través de las plataformas y nos encontramos a muchos de ustedes, la señora Miriam, el señor Abel Abraham, todas las personas que se unieron a nosotros y ellos nos dijeron, vamos a hacer programas, vamos a hacer pláticas, el programa de Mujer Virtuosa, empezamos a hacer muchos programas y realmente ahí es donde la radio empezó a tomar sentido. Mi hermana Hanna me recomendó que abriéramos un canal de WhatsApp y fue así como empezó a dar todo eso. No sé si te gustaría platicar un poquito de esa época, hermana, para que complementes mi idea. ¿Cómo fue cuando tú llegaste a la radio? Platícanos un poquito de cómo fue. Claro que sí. Bueno, por mi parte, pues sí, yo creo que esta es una parte que nadie sabe. Yo creo que más mi esposo es el único que la sabe, era que yo no quería participar en la radio no ágida. Entonces, sí, escuchaba y daba mi opinión con mi hermano y todo. Como dice mi hermano, de repente empezábamos a transmitir en vivo y así como él dice, le decía que abriéramos un grupo de WhatsApp. Lo abrimos y empezaron a llegar nuestros primeros mensajes. Recuerdo nuestra querida Alma Torralba o Sarita de Acapulco, eran nuestras oyentes principales que nos enviaban mensaje. De ahí hicieron el programa de Mujer Virtuosa con la señora Miriam Díaz y mi hermano. Y en una ocasión ellos, no, la invitada no estuvo, canceló en el momento y mi hermano me invitó a estar en el programa acompañando a la señora Miriam. Entonces, pues le dije que sí, participamos y de ahí la señora Miriam después me invitó a participar en la radio y yo dije, sí, cuando no le cancelen sus invitadas. Entonces, de ahí me volvió a invitar y estaba en el programa, pero yo siempre ponía pretextos. Estaba una temporada, unos 4 o 5 programas y ahí buscaba pretextos. No, que mi hijo pequeño, mi hijo tenía meses de nacido y siempre así, ¿no? Hasta que un día se me acabaron los pretextos y entonces ahí fue donde me quedé así como que, bueno, ¿y ahora qué voy a decir para no participar en el programa, ¿no? Entonces en ese día hice plegaria personal y le dije al Eterno, Eterno, ya voy a dejar de resistirme. Hasta este momento he buscado todos los pretextos que he encontrado para no participar en la radio, pero termino estando participando en la radio. Entonces, te pido perdón, me siento avergonzada y te pido perdón por esta resistencia que estoy poniendo. Y aquí estoy. Úsame para lo que tú quieras. Ahora sí que, pues tú dirígeme en qué quieres o sea, ¿tú qué quieres? Yo estoy aquí, soy el medio y haz de mí lo que quieras. Entonces, a partir de entonces, fue donde ya entré de lleno a lo que es la radio, como dice mi hermano, empezamos a armar programas. El primero fue, como ahorita comentó, Mujer Virtuosa, después hicimos programas para varones aquí en Radio No Ágida. No solamente nos enfocamos al público adulto, sino también tenemos programas para niños, adolescentes, jóvenes. Realmente nos enfocamos principalmente a los niños, adolescentes, porque es la perpetuidad, ¿no? De ellos, como nos comentaba un estimado, decía, si no trabajamos con los niños, entonces vamos a llegar a un punto donde va a ser una comunidad pues con respeto a la palabra, una comunidad de ancianos. Entonces, debemos trabajar con nuestros jóvenes, debemos trabajar con nuestros niños y eso es lo que estamos tratando de integrar. O sea, desde pequeñitos están en el programa. Nuestra pequeña que participa, la más pequeñita tiene 5 años aproximadamente. Entonces, realmente yo creo que eso es lo que pues realmente sí fue como nuestros inicios, ¿no? De cómo empezamos con este hermoso proyecto de la radio no ágida. Adelante, hermano. Gracias, hermana. Vamos con la siguiente pista, porque creo que Hashem es el director de la radio y no su servidor. En Carlos y Cindy, los licenciados, ellos tuvieron que irse en el tema de la pandemia. Fue muy complicado y ellos pues ya no podíamos reunirnos, digamos, ya no podíamos congeniar. Ellos tenían que hacer otras actividades y se quedó su servidor administrando, creando y todo el tema. Entonces, cuando teníamos que ver muchos temas con los diferentes programas, como dice mi hermana, con los programas de los niños, todo lo que se estaba haciendo, los rezos. Y yo me sentía abrumado, me sentía que tenía que tomar demasiadas decisiones. Yo no sabía cómo hacer esto, yo no sabía qué decirle, porque
nosotros no estudiamos comunicaciones, no sabíamos cómo hacer una radio. Entonces yo le decía, de veras, yo salía a caminar porque aprendimos de la Ibodedud y le decía, Shem, ayúdame, por favor, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para el otro? ¿Cómo que yo para ello? Pero es evidente que no, él no me iba a contestar de una forma audible, o sea, algo, ¿no? Pero yo decía, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para el otro? Y dentro de así fueron varias semanas de estar pidiendo. Y en una noche que ya era tarde también, yo estaba también meditando, sin poderme dormir, dándole vueltas un poco al asunto y otros asuntos, ¿no? También batallando un poco con la salud. Quiero comentarles que dentro de todo esto también me tocó batallar mucho con la salud respiratoria y era parte de que yo estuviera en las noches desvelado. En ese momento empezaron a llegarme muchas ideas, pero como si fuera una lluvia, muchas ideas, y entonces decir, mira, para esto hazle así, para esto hazle así, mira, no, 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 esto no lo hagas, esto hazle así. Entonces yo necesitaba un papel para apuntar todo lo que me estaba llegando, porque era abrumador, inclusive casi yo me tenía que tapar los oídos porque decía, ya, son demasiadas ideas. En ese momento me tranquilicé, respiré, le dije, gracias Dios, gracias, gracias, mira. Entiendo, yo estoy para ti, para servirte, ayúdame, nada más, ayúdame por favor. Y quiero comentarles otra de las dificultades que teníamos. No sé por qué, pero cuando nosotros iniciábamos las transmisiones, todo pasaba. Me hablaba mi hermana y me decía, es que se apagó mi máquina, es que se salió el Windows, es que no conecta, es que el reproductor no funciona. Y cuando yo también, a mí me pasaba lo mismo. Yo también, pero eran cosas que de veras, o sea, de decir, no lo puedo creer. Es que de veras no lo puedo creer, pero esto estaba funcionando ayer. Y también nosotros nos dimos cuenta que esto no solamente aplicaba para nosotros como radio, eso también le tocó pasar a la comunidad en general. Cuando vino el rabino Yehiel, también por otro poco y no llegaban porque ya no podía viajar, porque tuvieron que llegar muy tarde, porque toda la organización de cuando fue nuestra boda, de cuando nos visitaba, todo era muy complicado. A veces también se complicaba mucho las reuniones que hacíamos en Córdoba. Y entonces prácticamente la reunión ya no se hacía, prácticamente ya no se hacía la transmisión, prácticamente ya no se hacía nada. Y entonces eso a mí me empezó a llamar mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué tanta? ¿Por qué no podemos, así, algo así como decimos en México, ¿por qué no podemos ser una niña normal? ¿Por qué no puede ser una comunidad normal? ¿Por qué no puede fluir todo como debería de ser? Entonces, en ese entonces, en la pandemia, cuando empezó digamos que a recrudecerse, iniciamos la lectura del Ketore de las 12 del día. Leíamos el Ketoret y me di cuenta de algo a las 12 del día. Justamente a las 12 del día me hablaban los clientes, tocaban y pasaba las personas, llegaban, era distracciones por donde quiera. Y yo empecé a notarlo y yo les platicaba a mi esposa, oye, le digo, es que parece que yo le digo a mis clientes, por favor, háblenme a la hora del rezo. Y les digo, por favor, señores, todos, estoy para atender a todo mundo a las 12 del día. Por favor, a esa hora háblenme y invitaba inclusive a las personas para que lo vieran, para que lo escucharan, y decían, no te creo, por favor vengan y vean cómo cuando termina el Ketoret ya no pasa nada. Cuando se termina el rezo ya no hay nada, ya todo pasó. Entonces, después empezamos a meditar y a pedirle al Creador de decir, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener una transmisión sin interrupciones? ¿Por qué no, en el caso del Ketore, esa era la mayoría, no siempre, pero ¿por qué en la mayoría de los casos hay tantas fallas técnicas? ¿Por qué pasan cosas que no podemos controlar? Y parecía que entre más pedía y entre más me interrogaba, más llegaban las cosas. Entonces, eso en algún momento me llegó y sí me hacía mucho ruido. Entonces, en las pláticas de nuestro director, el señor Joshua Álvarez, él nos comentó que cuando uno que desea servir al creador y hace algo para hacerlo, si a las primeras de cambio llega algo y que a uno lo distrae y no nos permite hacerlo, y si uno desiste, porque yo ya estaba, inclusive ya me estaba inclusive un poco molestando, ya me estaba diciendo, oye, que creo que algo está pasando, algo anda mal, algo no checa, pero no sabía dónde estaba, pero no sabía en dónde arreglarlo o qué pedir, porque yo lo que hacía era pedir, por favor, ya no queremos más interrupciones. Entonces el señor Joshua Álvarez nos platicaba de que si alguien desea servir y a las primeras de cambio tiene ciertos inconvenientes y no lo salta, es porque su deseo de servir no era verdadero. Y un compañero también de la comunidad nos decía que es una especie de chiste. Es un joven que está con su novia y está platicando por teléfono y le dice, te quiero mucho. Y su novia le dice, ¿tú qué harías por mí? Pues mira,
y yo cruzaría un desierto completo, cruzaría el océano. ¿En serio? Sí, de veras, de veras. Mira, yo pelearía con dragones por ti. De veras, yo lo haría. Oye, ¿vienes mañana a verme? Pues si no llueve, sí voy. Entonces aprendimos y entendimos que las cosas que nos sucedían era porque nosotros teníamos que poner más atención, teníamos que elevar nuestra plegaria, teníamos que concentrarnos más, teníamos que ponerle más, todavía más empeño a lo que estábamos haciendo, porque también logramos entender que es como si yo le dijera, estamos en un partido de fútbol, de fútbol americano, y que dijeran, hey, tiempo fuera, por favor. Cuando yo tengo el balón, todos los contrincantes del otro equipo, por favor háganse un lado porque voy a pasar y entonces yo paso con toda la calma del mundo y hago mi gol de campo o en o en fútbol soccer, eso fue en fútbol americano o en fútbol soccer, en donde decirle, hey, por favor, hey, quiten el portero, estoy listo para meter mi gol. Imagínense, o sea, no tendría valor lo que estamos haciendo, entonces, porque un gol de esa forma no sirve. Y entonces nosotros decíamos, Hashem, ayúdanos, por favor. Y ahora ya entiendo que si nosotros hacemos y si en ese momento llega la oscuridad, porque ahora entiendo que es la oscuridad a tratar de limitarnos, a tratar de que no se haga, ayúdanos a limitar la oscuridad, ayúdanos. Y ya sabemos de que esa oposición o esa resistencia no se va a quitar, simplemente tenemos que vencerla con tu ayuda. Y así fue como nosotros entendimos y ahora le damos gracias al Eterno por toda la resistencia. No sé si te gustaría platicar algo, porque tú también has vivido mucho de esa resistencia, hermana. De favor, adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, realmente el Eterno es el director de la radio No Ágida. Así como dice mi hermano, hemos tenido problemas con los equipos. Transmitimos por medio de dos computadoras. Y así como él dice, problemas técnicos, pero también con nuestros invitados y con las personas que han querido participar en el momento de minutos antes de iniciar los programas, se han quedado sin internet. De hecho, eso pasó la semana pasada. Una de nuestras invitadas de programa en vivo me dice, ¿sabes qué? No voy a poder participar. O sea, ya estábamos listos y dice, se me acaba de ir el internet. O se va la luz, cosas de ese tipo. Y pues realmente la radio no ágida ha sido de muchas plegarias, hemos pedido al Eterno de su ayuda, hemos pedido al Eterno que nos guíe para dónde y también que nos ayude a mantener los pies bien en la tierra, porque a veces cuando uno pues maneja este tipo de medios, a veces así como que la importancia, ¿no? O no sé, a veces el ego se quiere como que inflar y eso es algo que también nos ha tocado trabajarlo, de que nosotros somos simplemente un medio, que no somos expertos, no somos profesionales, pero todos los que estamos participando, que somos aproximadamente como 50 personas alrededor de todos, entre niños, adolescentes, adultos que participan en los diferentes programas, todos estamos participando. Somos personas que amamos a Hashem y que queremos ser ese medio que el Eterno use para su servicio y pues, para llegar a cada uno de ustedes. Y tenemos oyentes de diferentes nacionalidades, tenemos oyentes de Chile, participantes de Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, México. Y también tenemos apoyando aquí en la radio diferentes, no nada más somos comunidad no Ágida Bresle, sino también tenemos amigos de otras comunidades como Bridolam y otras comunidades que están participando dentro del programa, de los programas. Realmente, cada vez que hacemos un programa, son plegarias. Y cuando empezamos a ver que a lo mejor ya no tiene audiencia, es cuando nos empezamos a pedirle al Eterno, bueno, Eterno, eh, guíanos, es hora de quitar ese programa, de poner otro, ayúdanos y danos la creatividad que necesitamos para poder hacer un nuevo programa y el Eterno es el que empiezan a llegar, como dice mi hermano, empiezan a llegar las ideas, la creatividad y es así como realmente nosotros nos manejamos, reconocemos totalmente que somos un medio y que el Eterno es el que, no, el que va dirigiendo todo esto.
Y también hemos tenido experiencias, por ejemplo, de que cuando hacemos invitaciones para que participen en los programas, lo mismo, hacemos plegaria eterno, ayúdanos, necesitamos elementos para tal programa, tú pon a hombres, mujeres, niños, y nos hemos tapado también con la sorpresa de que las personas que hemos invitado y que participan nos han dicho, ¿sabes qué? Esto era lo que necesitaba, dice, estaba en un momento de mi vida, bueno, tengo que ser una estimada que decía, ¿sabes qué? Dice, estaba haciendo plegaria al Eterno porque no sabía qué rumbo tomar. Dice, y precisamente en la tarde tú me hablas y me estás invitando a participar en un programa, dice, y esto dice, o sea, esta es la respuesta del Eterno porque, o sea, me llena de alegría y me ayuda a seguir adelante. Y así como esa experiencia, tenemos muchas experiencias de estimadas y estimados que la radio no ágida ha sido de mucha bendición para ellos, porque como dicen, nosotros o sea que aprendemos más, porque tenemos más, aprendemos cada vez, dice que vamos a transmitir, eh, porque tenemos que prepararnos, dice, y sabemos, dice, que debemos, ahora sí que doblar esfuerzos para poder llegar hasta nuestros oyentes. Y pues bueno, tenemos un programa también que también es de plegarias, fue hecho por Plegarias, que es el que ahorita tenemos Historias de Muná, que también está siendo de muchas bendiciones para muchas personas que nos cuentan que les está ayudando a fortalecer su fe y confianza en el Creador. Y realmente es una bendición y también lo he querido sacar del aire como 2 veces. Aquí está mi hermano Jorge, no me dejará mentir, y realmente no sale del aire el programa, sino que al contrario, está creciendo más y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros no somos los que mandamos, sino que hasta el mínimo detalle el Eterno lo controla y lo dirige. Y pues bueno, hermano, te cedo la palabra. Así es. Otra pista de que nosotros no somos los directores de la red Onágida y que las ideas no son de nosotros. Hacemos, por ejemplo, también parodias educativas de programas de televisión y las adaptamos para poder hacerlo. Hoy con la inteligencia artificial es un poco más fácil, pero antes, pues no era tan evidente. Y a veces uno se sienta y tiene el síndrome de la hoja blanca, de decir, ok, vamos a hacerlo. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde empieza el guión, no? Y en ese momento escribir las primeras letras se hacen un poco difíciles y a veces se va aplazando, se va aplazando, se va aplazando. Y algo curioso, por ejemplo, que sucedió para hacer una parodia de la familia Peluche para la historia de Purim, sí, hicimos una parodia. Yo ya lo traía en la mente, traía algunas ideas, pero no podía aterrizarlas. En ese entonces, después de la pandemia en el 21 más o menos por allá, al parecer, todo indica, los doctores pareciera que me infecté y me puse muy mal. Entonces, yo recuerdo que estábamos en la casa de mi suegra, aquí está mi esposa, y yo tenía que dormir, pero me sentía mal, que no me podía recostar, no podía, simplemente tenía que estar parado porque me ahogaba. Estaba con muchos cuidados y estaba pues, con mucho, pues, dificultad para respirar. Entonces, me dispuse a sentarme a velar, porque les digo, no me podía acostar, no me podía dormir y traté de tranquilizarme, evidentemente pidiéndole al Eterno que me diera fuerzas, que me ayudara a pasar esa noche, porque la verdad fue una noche muy difícil. Y justamente dentro de todo eso, yo cerraba mis ojos y empezaban a llegar las ideas. Empezó a llegar como si fuera una película, la película de la familia Peluche, de cómo iba a ser el guión de la parodia. Entonces yo dije, creo que eso es para otro día. Ahorita lo que tengo que hacer es descansar, tengo que reponerme, eso ya será para otro día, ya lo dejé, lo veremos para otro día. Y empezaban a llegar las ideas, pero con mucho detalle. Lo que quiero decir es así como algo así como en 4K, o sea, en tercera dimensión, o sea, todo lo veía con mucho detalle, pero me sentía mal, me dolía la cabeza, casi no podía respirar, o sea, no era momento para estar, no sé, recibiendo esas ideas. Y entonces ya después me tranquilicé y las dejé fluir, dije, bueno, ok,
empezaron a llegar todas las ideas con tanto detalle, pero yo no podía prender la luz para ponerme a escribirla, me dolía mucho la cabeza, pero ya después al otro día las grabé cuando ya pude hacerlo y después ya las escribimos. Lo que quiero decirles es que a veces las ideas o todo lo que en un momento, las canciones o las parodias, todo lo que hicimos, llegaron en el momento que menos nos los imaginábamos. Entonces creo que ese es otro elemento que también podemos pues decir que Hashem es el que dirige, él ha traído a todas las personas que colaboran en la radio. Sí, de veras a todos les agradecemos de corazón su dedicación, a todos. Nosotros, como decía el rabino, nosotros no hemos ido a tocar puertas, a invitar a las personas, todas las personas que colaboran se han acercado y lo hacen de la mejor manera, con mucha dedicación, con mucho empeño. Y creo yo, bueno, ahora me gustaría ver un poquito más hacia el futuro, qué es lo que tenemos una idea para poder seguir difundiendo y cómo debemos de crecer. No sé si te gustaría, antes de pasar a esa parte, ya la última, hacer algún comentario, hermana, acerca del futuro. ¿Tú cómo ves la radio no ágida? ¿Tú qué crees que sería la radio no ágida? ¿Hacia dónde debemos de crecer? Por supuesto, lo que diga el Eterno, pero ¿qué idea tú tienes hacia dónde deberíamos de crecer? Yo creo, sin lugar a duda, yo creo que uno de los objetivos principales es de poder llegar a más personas, trabajar y llegar a cada uno de los corazones, llevar ese mensaje que puedan escuchar personas de todo tipo. Realmente deseo que cada persona descubra su propósito espiritual, que se acerque al Creador, pues mediante este medio. Y pues bueno, yo creo que también otro objetivo a largo plazo es unirnos como comunidades no ágidas. Yo creo que eso es algo que hemos estado trabajando mucho. Decíamos de todo corazón que tener, bueno, ahorita ya de hecho lo hemos estado implementando. Como les decía, tenemos 6 programas fijos en la comunidad que dirige nuestra amiga Maggie Pérez, Marlene Eusebio, Mijael Domínguez, mi esposo. Y tenemos colaboración con nuestra amiga Alma Diego, ella dirige un grupo de mujeres de conexión em, y también ella apoyamos sus proyectos. Asimismo, colaboramos con nuestro estimado rabino Yohanan Maimón, la comunidad de Oser Shalom, también con usted, estimado More Daniel, con la Mora Rachel Areli, y asimismo también colaboramos con la comunidad de Brido Lam, con nuestro estimado rabino David Shalem. Eso es lo que queremos, que la radio no ágida realmente no es exclusivamente de la comunidad no ágida Breslev, sino que es para también para difusión en grande, para difundir a nuestros queridos rabinos, para difundir mensaje de los 7 preceptos universales. Y realmente yo agradezco infinitamente a todas esas personas que han apoyado este proyecto de la radio no ágida, y también agradezco a todas las comunidades no ágidas en las que me han invitado a participar. Realmente puedo decir que los amo y les agradezco muchísimo que eh, realmente cada vez que estoy con ellos me hacen sentir parte de su comunidad, entre ellos la comunidad de Oser Shalom, Estudiantes Universales, Bridolam, Casa Noah, que dirige nuestra estimada Claudia Castillo, y demás comunidades, con mi querida Jessie Acevedo, Noágidas México, eh, Pinceladas de Torah, que dirige nuestro estimado Daniel, y pues, y más comunidades en este momento. eh, Se escaparon de mi mente, pero realmente amo profundamente todas estas comunidades no ágidas, y pues cuenten con nosotros para cualquier difusión que ustedes necesiten. Debemos unirnos como hermanos, no hacer divisiones ni nada de eso, sino al contrario, unirnos y unir fuerzas, ¿no? Entre todos. Y pues bueno. Gracias, hermana. Con el favor del Eterno, la visión que tenemos para continuar difundiendo la Torah es la siguiente. La idea original de la radio fue difundir hacia afuera, pero el Eterno nos hizo ver que teníamos que crecer, teníamos que primero que integrarnos como comunidad. Nos faltaba mucho todavía, no podíamos salir a dar ningún mensaje
porque nosotros todavía nos faltaba mucho por crecer y de hecho todavía seguimos en ese crecimiento. Pero creo yo que antes de una palabra se debe de ver los hechos. Nosotros, por ejemplo, una de las leyes no ágidas sí nos dice de no asesinar es ayudar a otros a vivir. Es decir, como decía nuestro estimado More Daniel hace unos momentos, por ejemplo, la visión que yo tengo es, por ejemplo, si nosotros podemos dar alimento, ayuda a alguien más, es decir, comedores comunitarios de nosotros, es decir, de la comunidad, y ahí poder poner la radio no ágida o la televisión no ágida, ¿sí? Y poder poner el contenido a las personas. Y quien lleve gusto y quien pregunte, entonces se le dará informes, obviamente a las demás personas que alguien que no se interesara, no, pero por ejemplo, en cualquier lugar, no sé, en algún comercio, en algún lugar público en donde los no ágidas tengan dominio, entonces poner ese contenido para poder pues difundir y que las personas sepan, porque es desconocido. Alguien llegará y alguien preguntará y ahí debemos de estar nosotros para poderle responder, para poderlo ayudar, sobre todo, y para poderlo guiar, como decía hace un momento él, para poderlo acercar y ya él se podrá conectar con el Eterno, él ya podrá seguir su camino. Nosotros simplemente somos un medio para que las personas puedan tener el conocimiento y bueno, pues, pues encarrilarse. Entonces, esa fue nuestra pequeña historia. Les agradecemos a todos por permitirnos compartir esto y nosotros proponemos que nos llamemos administradores, responsables, encargados, no directores. El director es Hashem. Él es el que controla y dirige todo, incluida la red no ágida. Y como decimos aquí en México, todo es todo. Hashem controla y dirige todo. Muchas gracias.